Hola, muy buenas con todos. Continuando con nuestro ejemplo, es tiempo de generar la planificación de requerimientos materiales MRP para todos nuestros productos. En orden de establecer el MRP, es necesario tener los siguientes datos de entrada. Primero, BOM o lista de materiales. 2. Necesidades brutas. 3. Stock de seguridad para todos los productos, con el que tenemos dos datos importantes. Primero, lead time y el segundo, el stock de seguridad. Cuarto, base de datos de inventarios y 5, base de ingresos o ventas. Estas dos últimas bases de datos servirán para medir la disponibilidad actual. Todas estas bases de datos y herramientas ya han sido generadas en el sistema, con el cual podemos definir el MRP. Si alguna de ellas falla, existen controladores de error para guiar al usuario en orden de generar sin problemas el MRP para nivel 0 o para productos. Con esta breve introducción, podemos irnos al módulo MRP y MRP de productos. Esperamos, aceptamos. Bien, podemos eliminar los remanentes fuera de las tablas y verificamos. Tenemos el lead time en la parte superior izquierda, el periodo de producción, tenemos asignadas las necesidades brutas, la disponibilidad, el stock de seguridad, las necesidades netas, y con ello se genera una emisión de orden planificada o liberación planificada de pedido para cada producto, en orden de satisfacer las necesidades brutas para el periodo de planeación. Esta emisión de orden planificada EOPA servirá como las necesidades brutas para los componentes del resto de niveles. Bien, podemos observar el resto de cálculos para los otros productos y acá los tenemos de una manera bastante rápida y sencilla. Bien, con la explosión de requerimientos materiales ya planificada, podemos proceder a guardar nuestro proyecto y nos vemos en el siguiente.